Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu atención a mi canal y especialmente a este video que te presento hoy. En él voy a volver a hablar pues, de un tema que ya es de sobras conocido y es pues, la defensa de los indígenas, que no solo la hizo Fray Bartolomé de las Casas. A los abducidos por la leyenda rosa, pues les encanta insultar y, bueno, ofender de todas las maneras posibles, llamándole traidor y cualquier otra cosa, a ese famoso dominico que tiene muchísima más reputación y mejor reputación fuera de España que en España. Pero resulta que no fue el único. Y ya lo he hablado, ya te voy a poner incluso aquí al final del vídeo, abajo te pondré los enlaces para que veas otros vídeos de otras personas que también han denunciado los horrores que se hacían en las colonias españolas, que eran colonias, se llamaran como se llamaran. En el día de hoy voy a hacer referencia a Francisco de Vitoria. Francisco es uno de los hombres más brillantes de toda la historia de España. De hecho, si la Universidad de Salamanca llegó a ser lo que fue y tiene la reputación que tiene, sobre todo por sus tiempos pasados, es gracias a este hombre, porque la puso realmente en el marco del conocimiento mundial. Es decir, Francisco de Vitoria, que vivió hace aproximadamente 500 años, es un hombre todavía citado, todavía recordado, todavía con una enorme reputación entre los expertos, sobre todo en derecho internacional. Quizá no sepas que en la sede de Ginebra de la Organización de las Naciones Unidas hay una sala de reuniones, una sala importante que lleva precisamente su nombre, Francisco de Vitoria. Bien, pues Francisco de Vitoria escribió un libro que se tituló De Indis, que significa en latín de los indios, y que normalmente aparece publicado junto con otro libro que se titula De Iuris Belli. De Iure Belli es el nombre, que es un tratado sobre el derecho de la guerra, es decir, hacer consideraciones de un jurista y de un teólogo, que era lo que realmente era Francisco de Vitoria, hacer consideraciones sobre cómo un cristiano puede enfrentar la guerra o puede hacer la guerra. Bien, seguiremos hablando de esto. En el libro de Indis, Francisco de Vitoria deja bien claro que los pueblos originarios eran soberanos y eran independientes, y que los españoles no tenían absolutamente ningún título legal, ninguna razón jurídica que justificara el desastre que cometieron en las Indias. Es decir, eliminando a sus señores naturales, sustituyéndoles por unos analfabetos absolutamente enloquecidos por la codicia y la violencia, no tenían ningún derecho a quitarles sus tierras, a obligarles a trabajar para ellos, a forzarles a ir a las minas, a castigarles de una forma brutal. No tenían absolutamente ningún derecho a hacer eso. Esto es lo que está diciendo el profesor Francisco de Vitoria. Claro, la gran diferencia entre este hombre y Las Casas es que, primero, que Las Casas no es un profesor, no es un académico, mientras que Francisco de Vitoria sí, y él es capaz de hacer fundamentaciones en la teología y en la filosofía para argumentar lo que está diciendo. Bartolomé de las Casas era el complemento perfecto, porque si bien Francisco de Vitoria nunca había viajado a las Indias, nunca viajó, nunca visitó aquello, las informaciones que le llegaban ya le dejaban clara cuál era el papel. Bartolomé de las Casas no era un profesor, pero era un apasionado del tema. ¿Por qué era tan apasionado? Pues porque él mismo
había sido uno de los criminales que habían formado ese desastre. Él había sido un encomendero en la isla de Cuba. Y arrepentido de eso, dándose cuenta de que aquello había sido un disparate, pues renunció a su encomienda y se hizo fraile, renunció a sus riquezas. Los frailes dominicos hacen voto de pobreza. Era un hombre pobre. De haber sido un rico encomendero pasó a ser un hombre pobre y a ser un hombre que viajaba constantemente, atravesó el océano Atlántico muchas veces, que era una cosa peligrosa y muy incómoda, pues para ir a defender los derechos de los indígenas. Y él había sido testigo presencial. Él no hablaba de teorías, él hablaba de lo que había visto. Claro, a veces se le critica que los números, las cifras que da, millones de muertos, no son realistas, que Bartolomé de las Casas, es imposible que esos números sean reales, porque las cuentas no salen, ¿no? Es decir, aunque todos los españoles hubieran estado matando gente sin parar, no hubiera sido posible. Eso es cierto, es verdad. Bartolomé de las Casas exageró los números, sí, sí. Pero es que esto lo sabían también los de su época, eso también lo sabía Francisco de Vitoria, y eso lo sabía el cardenal Cisneros, que precisamente hizo obispo a Bartolomé de las Casas y lo nombró protector de indios. No creo que el cardenal Cisneros o Francisco de Vitoria no supieran contar como para darse cuenta de que los números que decía Bartolomé de las Casas eran excesivos. Por supuesto que lo eran y por supuesto se daban cuenta, pero es que Bartolomé de las Casas no era un historiador, era un cronista que decía lo que había visto y que luego, como un recurso retórico, exageraba los números, como los exageraba todo el mundo, como los exageraba el propio asesino Hernán Cortés, diciendo pues que había conseguido unas victorias y unas cosas y unos éxitos que no había conseguido, y muchos otros de los mal llamados conquistadores también exageraban cosas para darse más gloria. Bueno, eso es un recurso constante en unos momentos en los que la historia no importaba, la historia no era una ciencia como lo es hoy, lo único que contaba era realmente la capacidad de convencer. Y Las Casas convenció porque no hablaba de inventos, hablaba de lo que había visto y de lo que otros confirmaron, de lo que otros también lo vieron y también lo denunciaron. Bien, pues esta es la grandeza de estos dos hombres, de estos dos frailes dominicos de una grandísima fama universal. Y para terminar te quiero comentar también que en el otro libro que suele ir junto en la misma edición que el de Indis, el de Iure Belli, ahí Francisco de Vitoria pues expone la teoría sobre la guerra justa y que realmente lo que los españoles, lo que los invasores, aquella banda de delincuentes, hicieron en las Indias no fue una guerra justa, y eso lo deja muy claro. Claro, esta es una de esas cosas que le hacen retorcerse en la tumba al profesorcillo aquel de Oviedo que fundó una secta neofascista, porque no pierde oportunidad de criticar a Francisco de Vitoria por este tema de la guerra justa. Yo le he oído decir en un video que lo de la guerra justa es una tontería. ¿Cómo se atreve ese mediocre a criticar al grandísimo Francisco de Vitoria? ¿Cómo se atreve? Es decir, es una desfachatez absolutamente increíble. Pero es que él dice que la guerra justa no tiene ningún sentido, que lo que hay que hacer es una guerra conveniente, una guerra que sea prudente. Es decir, que si tú sabes que puedes ganar, la guerra está bien. Si tú no estás muy seguro de que puedes ganar o el riesgo de perder es muy grande, mejor no te metas en la guerra. Claro, esta es una interpretación absolutamente inmoral, antiética. Es decir, hay ocasiones en las que a un pueblo no le queda más remedio que hacer guerra, y será una guerra justa porque es una guerra de supervivencia. Y hay ocasiones en las que una nación
no puede hacer la guerra por más que la tenga garantizada la victoria. Pues como le sucedió, por ejemplo, a los nazis pues cuando invadieron Polonia o cuando invadieron Bélgica o Holanda. Lo tenían fácil. Con lo cual, pues quedan otra vez al descubierto esas tendencias que a lo mejor solo estaban en el subconsciente, pero no creo, porque esas tendencias neofascistas. Es decir, un señor que decía, la guerra está bien si es que la puedes ganar. Bien, pues Francisco de Vitoria, que era un teólogo y un hombre de una inteligencia fina y cristiana, fue capaz de decir, no, no señor, eso no es una guerra justa y ese imperio se ha forjado sobre una cosa mal hecha. Y así lo dejó de claro. Quiero también aprovechar la oportunidad para volver a dejar en claro y exponer las ridículas idioteces de la leyenda rosa cuando se quejan y se lamentan de que los extranjeros les odian y que todo el mundo está en contra de los españoles. Eso es mentira, porque y este es un caso evidente. Francisco de Vitoria es un español universal, como Las Casas o como Miguel de Cervantes o como Goya o como tantos otros españoles o como Francisco Suárez o Ignacio de Loyola. Lo que ocurre es que los extranjeros saben reconocer ese talento español y al mismo tiempo saben darse cuenta de las estupideces que se han hecho a lo largo de la historia por parte de España. Pues bien, nada más, no quiero alargarme y bueno, te agradezco muchísimo la atención a este vídeo, seguiremos hablando, cuídate mucho, sé feliz, se acercan las fiestas de Navidad y bueno, pues insisto, sé feliz y seguiremos hablando. Hasta pronto.